Filochere, un argumentito que tengo, porque va a quedar todo esto grabado después y para que quede claro que también el argumento que usted puso, que las mujeres tienen tendencias a hacer un tipo de trabajo y los hombres otro tipo de trabajo, también porque no les ha dado la capacidad de que las mujeres puedan tener, por ejemplo, en ciencia, no se le ha dado lugar a la mujer para que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces hay lugares así como que todavía... Eso es un ejemplo espléndido de la irracionalidad de los extremistas. Porque así como, por ejemplo, es famoso que algunos muy conservadores niegan el cambio de clima y todo eso. Pero por el lado izquierdista hay una cantidad enorme de negar la ciencia. Por ejemplo, ese argumento que los hombres y mujeres escojan por mayoría diferentes vocaciones por presión cultural o social es absurdo. Y la ciencia muestra que claro que en ciertos casos sí, pero por ejemplo, se puede, ¿cómo se dice?, testar eso, se puede probar eso muy fácilmente. Simplemente, primero, uno científicamente debe estudiar los países que objetivamente tienen más libertad para mujeres, más libertad vocacional, tienen menos presión, y resulta que los países que son así, donde la mujer tiene más libertad, sin presión, todos los derechos, son los países de Escandinavia. Y en los países de Escandinavia resulta que son los países donde las mujeres, donde hay más diferencia entre las elecciones de vocaciones. O sea, cuando se les da a mujeres y hombres más libertad de escoger y verdadera libertad, sin presión económica, sin presión legal, sin presión psicológica, verdadera libertad. Que con más libertad las diferencias aumentan. Y entonces hay, ¿cómo decir? Hay toda una categoría de argumentos falsos en que uno argumenta un principio, no porque es verdad, al contrario, porque uno piensa que hay otro punto que depende de ese argumento. Por ejemplo, si las mujeres y los hombres son diferentes, ¿y qué? Pero si tú le adicionas el concepto de que si las mujeres son vistas como diferentes, serán maltratadas, serán discriminadas, serán reprimidas. Entonces, realmente, ¿tú crees que para evitar la represión, la discriminación, tú tienes que defender que son iguales? O sea, para ser iguales en dignidad, en libertad, tienen que ser iguales en capacidad en cada campo de acción, que es absurdo. Por ejemplo, los hombres tienen mucho más tendencia que las mujeres a ser violentos. Y casi todas personas que están en la cárcel por crímenes violentos, casi todos son hombres. Otro hecho es que los hombres están mucho más inclinados a vocaciones peligrosas, como combate militar. Hay mujeres que quieren combate, pero el porcentaje es insignificante comparado a los hombres. O, por ejemplo, esas plataformas de petróleo, que es una boca en el mar, que es una vocación súper peligrosa. A los hombres les gusta. Y más mujeres son médicas, son enfermeras. Entonces, los hombres, todos los estudios neurológicos, sociológicos, de todo tipo muestran que mujeres y hombres
en muchos, no todos los casos, pero en muchos casos son diferentes. Entonces, aprovechar eso para justificar discriminación, represión, abuso, es demoníaco. Pero vemos que cuando las mujeres son protegidas, tienen libertad, pueden hacer lo que quieran, no quieren hacer lo que los hombres quieren hacer. En la mayoría de los casos. No son números absolutos. Hay mujeres que son genias en matemática, como Gandhi. Que son genias en todo eso, pero el porcentaje es mucho, mucho menos. Y hay hombres que son sensibles, que saben entender a las personas y son menos que las mujeres. Entonces depende, no es que uno es mejor que otro. Así que hay una cantidad chocante de negar la ciencia entre los izquierdistas. Y no solamente en este asunto. Solo para dar otro ejemplo. Uno de las, ¿cómo se llama? Grito de batalla entre los feministas es que las mujeres reciben menos dinero por el mismo trabajo. Entonces yo he escuchado a feministas que son eruditas muy respetadas a las mejores universidades, mujeres que expliquen que eso es falso. Porque cuando se hace un estudio sociológico, uno tiene que calcular todos los variables. Y sin, ¿cómo se dice? Puede ser sin contar todos los variables. Uno, Gandhi que es una genia de estadística. Ahora soy en peligro, que tengo aquí estadística. Voy a tener mucho cuidado. Entonces, un variable que no consideran cuando anuncian que las mujeres son engañadas en el empleo es el variable de agresividad, porque los hombres son mucho más, como se dice, on average, de media, los hombres son mucho más agresivos que las mujeres. Y se ve que en una firma, un lugar de empleo, son las personas que empujan más, que reciben más dinero, que son más agresivos, que piden, exigen, empujan. Y los hombres son mucho más propensos a hacer eso que las mujeres. Y cuando uno adiciona ese variable, parece que mucha de la diferencia se elimina. Otro motivo por la diferencia de salario. Eso no lo justifica, ¿no? O sea, eso no lo justifica. Pero no, pero una mujer agresiva va a recibir más salario que un hombre pasivo en el mismo trabajo. Pero tenemos que ser castas y sumisas y tímidas. No, pero depende. Si el éxito del trabajo depende de una cierta osadía o agresividad, se justifica. Si no, es otra cosa. Es injusto. Pero otro punto es que cuando se les pregunta a los hombres y mujeres cuál sería el, ¿cómo se llama? Balance o ideal para ti entre familia y trabajo. Y resulta que 60% de las mujeres dicen que prefieren equilibrar, o sea, tener una carrera y también pasar un buen tiempo con la familia, de equilibrar familia y carrera. 60%. 20% de las mujeres dicen que prefieren siempre estar en casa con su familia. 20% de las mujeres dicen que prefieren dedicarse a la carrera y la familia es menos importante. Son los números.
Cuando se les hace a los hombres la misma pregunta, resulta que 70% de los hombres prefieren dedicarse a la carrera. Lo más importante. Ahora, tenemos en cualquier industria, en cualquier campo de trabajo, la media sería que 80% de las mujeres no quieren dedicarse plenamente al trabajo, al sacrificio de su familia, mientras que 70% de los hombres sí quieren. Entonces tenemos 70% contra 20% que carrera primero. Entonces, si tenemos dos grupos, un grupo 70% a la guerra, el otro grupo 20%, y después se cuenta que hay mucho más hombres en posiciones de liderazgo, y eso es el sexismo. Entonces, hay un grupo de feministas, mujeres académicas, muy inteligentes, que están desmascarando esa ignorancia. Esa ignorancia. Eso nunca justifica abuso, nunca justifica discriminación, pero es la realidad del mundo. Entonces yo veo en los dos lados, los chauvinistas y los feministas les falta, seriamente les falta. En el medio, es por eso que la gran mayoría, una mayoría muy fuerte de las mujeres en los Estados Unidos no quieren llamarse feministas porque tienen una mala imagen, porque son fanáticos. Es el efecto del péndulo, o sea, los chauvinistas han creado a las feministas. Y los dos grupos no son muy racionales y los dos grupos no están interesados en la ciencia. Entonces, mi posición es que en ese caso yo quiero seguir la ciencia, por lo menos para saber los hechos.